Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos alimentos alterados, adulterados, contaminados y falsificados, la diferencia que existe entre estos diversos términos y lo que se considera como fraude alimentario. Mi nombre es José y comenzamos. El Código Alimentario Argentino, el cual se encuentra alineado y en correspondencia con el Códex Alimentario, va a definir en su capítulo primero ¿cuáles son los alimentos genuinos, alterados, adulterados, falsificados y contaminados? Como alimento genuino o normal es aquel que se corresponde a las especificaciones reglamentarias, que no contiene sustancias no autorizadas ni agregados que configuren una adulteración, que se va a expender bajo la denominación y rotulados legales sin indicaciones, signos y dibujos que puedan engañar respecto a su origen, naturaleza y calidad. Entonces acá tenemos unos ejemplos de alimentos considerados como alimentos genuinos que vemos que si cumplen con las especificaciones reglamentarias en los cuales no se ha utilizado sustancias que no sean autorizadas y que no configuren una adulteración y que tenga los rotulados de acuerdo a las características mismas del producto y que cumpla con los requisitos legales, se considera como un alimento genuino o normal. Pero esta condición de genuinidad o normalidad de un alimento se puede perder por adulteración, falsificación, alteración y o contaminación. Un alimento alterado es aquel que por causas naturales que pueden ser físicas, químicas y o biológicas, también pueden ser derivadas por tratamientos tecnológicos inadecuados o deficientes, que pueden ser aisladas o combinadas, han sufrido un deterioro en sus características organolépticas, en su composición y en su valor nutritivo. Entonces acá vemos un ejemplo de alimentos alterados, que son, por ejemplo, el pan con moho, ya también una fruta, una naranja también con moho, o una banana que ya se encuentra, que ha sido expuesta a un frío excesivo. Entonces en estos casos constituyen ejemplos de alimentos alterados, ya que por causa física, química o biológica, o por en este último caso un tratamiento inadecuado, han provocado un cambio en sus características organolépticas, también han modificado su composición y su valor nutritivo, lo cual constituye una alteración de las características propias del alimento. Entonces estos son alimentos alterados. Mientras que los alimentos contaminados es aquel que contiene agentes vivos, que pueden ser virus, microorganismos o parásitos que son riesgosos para la salud, que pueden tener también sustancias químicas, minerales o orgánicas extrañas a la composición propia del alimento, o que tenga componentes naturales, tóxicos en concentraciones mayores a las permitidas de acuerdo a la exigencia reglamentaria. Entonces vemos que un alimento contaminado es aquel alimento que contiene agentes vivos o sustancias químicas o sustancias o algún elemento extraño ajena a la composición intrínseca del alimento, lo cual deriva que el alimento se encuentre contaminado. Ahora, fíjense en la diferencia con un alimento adulterado, que es aquel que en forma premeditada y con fines fraudulentos ha sido privado en forma parcial o total de sus componentes útiles o característicos, reemplazándolo o no por otros inertes o extraños, y de esta manera se modifica su composición, se puede modificar también el peso o volumen del alimento, y este también se considera un alimento adulterado aquel que se le ha adicionado aditivos no autorizados para encubrir algún defecto, o también se considera un alimento adulterado cuando han sido sometidos a un tratamiento de cualquier naturaleza para disimular o ocultar alteraciones deficientes de calidad de materia prima o defecto de elaboración. Entonces vemos que, a modo de ejemplo, la adición de agua a leche se considera como una adulteración de la misma, o el vino con agregado de alcohol metílico, que también constituye un ejemplo de alimentos adulterados. Estas adulteraciones alimentarias no constituyen un problema contemporáneo, ya que son tan antiguas como los sistemas de producción, es decir, desde larga data ya se conoce prácticas fraudulentas en las cuales se adulteran los alimentos, y todas estas tienen fines económicos, ya que se realizan para obtener un mayor lucro.
Un alimento falsificado es aquel que tiene la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido no por una marca registrada y que se denomine como este sin serlo, o que proceda de su verdadero fabricante o zona de producción conocida o declarada. Entonces vemos que un ejemplo de un alimento alterado es aquel, por ejemplo, un aceite que tenga el rótulo de una marca conocida y que no sea de esta marca. Por ejemplo, acá se cita que la ANMAT ha prohibido el consumo de un aceite girasol de determinada marca que le decía en su rótulo que se presentaba con un alimento falsificado porque en el rótulo tenía registros que pertenecen a otra firma y el símbolo que tenía que decía libre de gluten no estaba autorizada por esta condición. Entonces vemos que un alimento falsificado es cuando su naturaleza y composición no se corresponde a aquella que en su etiqueta anuncia. Cotidianamente vemos noticias en las cuales hace referencia a lo que se conoce como fraude alimentario. Por ejemplo, acá dice que se secuestraron 2,5 toneladas de arroz plástico en Nigeria. Otro caso, también es noticia que el aceite de oliva extra virgen es uno de los casos de fraude alimentario, ya que son mezcla de aceite y no se corresponde al alimento de las características de una oliva extra virgen. Después también se ha mezclado carne, se ha vendido carne de caballo como carne de vacuno o un vino que ha sido adulterado con azúcar. Vemos que estos casos corresponden a fraude alimentario y cotidianamente estamos viendo noticias de este tipo. Fraude alimentario es un término colectivo utilizado para abarcar una amplia gama de prácticas fraudulentas como ser la sustitución deliberada e intencional, la adición, la manipulación indebida o tergiversación de ingredientes del alimento, envases o rótulos falsos o engañosos de un producto, todos ellos practicados con la finalidad de obtener ganancia económica. El fraude alimentario contempla tanto la adulteración y falsificación de alimentos y todo ello, como dijimos, es con fines de obtener ganancia económica, es decir, tiene una motivación económica, pero puede crear un riesgo para la salud del consumidor ya que afecta directamente la inocuidad del alimento. El fraude alimentario constituye una preocupación mundial ya que ha existido durante mucho tiempo y ha creado un inconveniente económico para los productores, los cuales se ven afectados del punto de vista económico, ya que la mayoría de estos alimentos en los cuales se le ha practicado un fraude alimentario de alguna índole son mucho más económicos que los que son genuinos. Es por ello que constituye un grave inconveniente para los productores y en la actualidad se considera que cerca del 10% de los productos alimenticios tienen algún tipo de clase de fraude y su prevención adquiere una relevancia fundamental. En esta última diapositiva veremos algunos ejemplos y vamos a identificar el tipo de alimento del cual se trata, de acuerdo a las definiciones que estuvimos viendo. Miel con glucosa se trata de un alimento adulterado ya que tiene la adición de un ingrediente extraño a la composición normal de este alimento. Verduras que contiene resto de herbicidas se trata de un alimento contaminado. Leche con agua se trataría de la adición de algún componente extraño al agua. En este caso también se trata de un alimento adulterado. Carne en mal estado se trata de un alimento alterado. Pan con moho también de un alimento alterado. En este ejemplo de un vino con etiqueta idéntica a una bodega sin serlo, va a ser también un alimento falsificado, ya que en este caso se está falsificando el rótulo, un alimento, y la sustitución de grasas de la leche por grasas vegetales más económicas, en este caso se trata de un alimento adulterado. Eso sería todo, amigos, espero que les haya sido útil la información. Nos vemos la próxima, saludos, suerte en los estudios.